bienvenidas, también quien nos ve por el Zoom, sean bienvenidos y comenzamos. Voy a dar gracias. Amado Padre, te queremos dar muchas gracias que permites que nos reunamos en tu nombre para aprender de tu palabra. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que de ti recibimos cada día. Gracias, Padre, por todas esas oraciones contestadas que tú, que tú nos das conforme a tu voluntad y en tus tiempos, Señor. Te pedimos que el estudio que vamos a ver hoy lo pueda compartir correctamente, que quede bien entendido, no nada más en nuestras mentes, que quede también en nuestros corazones, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hoy vamos a volver a ver persecución, chicas, porque resulta que no se grabó y es un estudio muy importante. Entonces vamos a estar en el libro de Hechos 4, del 1 al 31. Hechos 4, del 1 al 31, que prácticamente casi que es casi todo el versículo, todo el capítulo. Pero bueno, ya habrá oportunidad de seguir después para terminarlo. Entonces sabemos que en el libro de Hechos de los Apóstoles narra las aventuras y los hechos de estos hombres en la iglesia primitiva que quieren servir a Dios y extender el evangelio en medio de una gran persecución que ellos estaban padeciendo. Y así pasa porque la historia del cristianismo está plagada de persecución. Siempre la ha habido y siempre la habrá. ¿Por qué? Pues porque los cristianos vamos en contra de lo que dice el mundo, de lo que nos enseña el mundo con esas filosofías mundanas, ¿no? Ya ha habido épocas en que sí se ha derramado muchísima sangre de todos esos mártires que murieron por su fe, ¿sí? En medio de las persecuciones. Y que Jesús mismo nos dijo que iba a haber persecución. En Juan 15, 18 al 21, por favor. Aquí lo tienes. Sí. Juan 15. Juan 15, 18 al 21. Juan 15, del 18 al 21. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. No conocen al que me ha enviado. Sí, los cristianos somos muchas veces rechazados, atacados, perseguidos. Afortunadamente no estamos en esa época en que te matarían por ser cristiano, pero sí te van a rechazar muchas veces, ¿no? Y Juan también, 16, 2 y 3, por favor. 16, 2 y 3. Os expulsarán de la sinagoga y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen el Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho. Sí, Jesús les avisó a sus discípulos de la persecución que tendrían, pero les aseguró que no estarían solos. Vendría el Espíritu Santo y esto les daría pues mucho valor para seguir predicando aún en medio de la persecución, ¿sí? Jesús sabía lo que les esperaba, pero no quería que ellos en su fe fueran a tambalear, ¿sí?
Y como vimos, eran excluidos y expulsados de las sinagogas, ¿sí? Entonces, no nos debe sorprender que nosotros seamos atacados, porque esto pasa y es una marca de tu cristianismo, ¿sí? Que de momento, eres cristiana, y así como que te sacan la vuelta y se van por otro lado, ¿no? Y si tú no eres perseguido, no eres atacado, pues quiere decir que a lo mejor te estás identificando más con el mundo, que no se nota que tú llevas una vida diferente con Cristo en tu corazón, ¿sí? Porque pues cuando tú tienes esa vida que Dios ha transformado y cuando la gente lo ve, es cuando tú aprovechas para decirle que es Cristo en tu vida, el que te ha llenado de esa paz, de ese gozo que solo Él nos puede dar, ¿sí? Entonces, en esta época, a principios de la iglesia, del cristianismo, en el primer siglo, lejos de que esta persecución extinguiera el cristianismo, fue al contrario, lo fortaleció. Porque en el Imperio Romano, tanto los judíos como los romanos sí se sentían como atacados por el cristianismo y pretendieron acabar con él, pero fue al contrario, ¿sí? Y como dicen, al ver que tanta gente moría, esos mártires morían a causa de su fe, cantando y agradeciendo a Dios porque sabían que ya irían al cielo con Jesús, ¿sí? Entonces sí, la gente se convertía y les impactaba el ver esa gran fe de estas personas, esa fuerza sobrenatural de estas personas, ¿sí? Entonces, cuando en el 312 Constantino, que es el emperador romano, se convierte, cesan las persecuciones y hay libertad religiosa, que esto aparece en un edicto, en el edicto de Milán, en el 313, ¿sí? Emitido precisamente por Constantino. Y como dicen, esa sangre derramada de los mártires fue como una semilla que hizo que se sembrara el cristianismo, ¿sí? Que creciera con gran fe. Y sabemos que todos los apóstoles murieron martirizados, ¿sí? Excepto Juan. Hasta Matías y Pablo murieron violentamente. Juan no, Juan fue desterrado a la isla de Patmos y ahí murió viejito, ¿no? Pero todos los demás. Y así muchos mártires que ha habido a lo largo de la historia. Y actualmente, pues sí, esa persecución sigue habiéndola, ¿sí? ¿Por qué? Porque Satanás no le gusta, ¿verdad? Ha diseñado ese método para tratar de alejarnos de Cristo, ¿sí? De que no caigamos. Y esa persecución, pues puede ser no física, pero sí psicológica, emocional, ¿sí? Cuando tú quieres seguir también tu yo, ¿sí? Que siga gobernando en tu corazón tu yo, con ese orgullo y de que yo hago aquí, en esta casa mando yo y yo hago lo que yo quiero, ¿sí? Y no dejas que sea Cristo el que lleve tu vida. Y cuando tienes esa constante amistad con las cosas del mundo, que muchas veces hasta te llegan a ser infiel con Dios, ¿sí? Que sabes que a Dios no le agrada muchas de las cosas que hace el mundo y que tú las estás haciendo y estás siendo de alguna manera infiel con Dios, ¿no? Como le sucedió a Pedro. A Pedro, que le había dicho a Jesús que lo seguiría hasta la muerte. ¿Y qué hizo? A la hora que vio que, le están diciendo que él estaba con Jesús, ¿qué hace? Lo niega y lo llega a negar 3 veces, ¿sí? Y a nosotros nos puede pasar que por querer quedar bien con los demás, estés así como con tus reservas de decir que eres cristiana, ¿sí? Con el temor de no ser rechazado, ¿sí? Y como les decía, ser hasta cristiano de la secreta, que yo, me da pena decirlo, pero sí muchas veces al principio fui cristiana de la secreta porque sabía que si les decía que era cristiana, me iban a poner un hasta aquí, ¿sí? Pues no iba a ser tan aceptada en el grupo, ¿no?
Y Pablo nos lo dice también en 2 de Timoteo 3:12. Segunda de Timoteo 3:12. El peluchito hacia tu boca para que es la parte de arriba. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Padecerás persecución, ¿sí? No te sorprendan cuando la gente te malentienda o te critique o quiera hacerte daño a causa de tu fe o de tu manera de vivir, que es diferente a la del mundo, ¿sí? No te desanimes porque finalmente al que debemos complacer, pues es a Dios, no a los hombres, ¿verdad? Y Primera de Pedro 2:21, Primera de Pedro muy atrás. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis con pisadas. Tenemos el ejemplo de Jesús, ¿verdad? ¿Cómo padeció Jesús? Entonces, todos los que seguimos a Cristo, todos los creyentes, debemos estar preparados y enfrentar y padecer pues, ataque o rechazo, como Jesús lo tuvo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos ese conflicto con el mundo. Ya no estamos siguiendo todas las cosas del mundo. Y en este pasaje precisamente del capítulo 4 de Hechos, vamos a ver que los apóstoles y estas 120 personas convertidas habían estado predicando con mucha fuerza. ¿Se acuerdan? Desde el día de Pentecostés que ellos recibieron el Espíritu Santo que les dio ese valor, esa fuerza. El Espíritu Santo simbolizado en esas lenguas de fuego que se pusieron sobre sus cabezas, ¿sí? Y teniendo esta llenura del Espíritu, y Dios los había ayudado con muchos milagros, como los que empezaron a hacer. ¿Se acuerdan que ellos salieron y empezaron a hablar en lenguas, en idiomas conocidos por todos los que estaban ahí en Jerusalén en ese tiempo, en la fiesta? Y todos les estaban entendiendo y ellos estaban hablando de las maravillas de Dios, ¿sí? También cuando Pedro, en el siguiente capítulo lo vimos, sana a un hombre cojo, un hombre que era muy conocido porque siempre estaba ahí en las puertas del templo pidiendo limosna, y cómo lo habían sanado también, habían empezado a predicar grandemente, ¿sí? Y sabiendo que tenían todo el poder de Dios en ellos. Y déjame decirte que ese poder también lo tienes tú, y eso hace que te distingas de la demás gente del mundo. Es muy bonito cuando te dicen, ay, pero como que tú eres diferente. Y es cuando aprovechas a decirles por qué eres diferente, ¿sí? Porque Cristo está en tu corazón, porque Cristo ha cambiado tu vida. Entonces vamos a ver en este estudio, bueno, les iba a leer, no lo busquen, te lo leo cuando Pedro le va a sanar al cojo, ¿no? Que en Hechos 3:6, que le pide el cojo que le ayude, y él dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Imagínate la gente cómo se quedó impactada en ese momento, ¿no? De ver a este señor que desde nacimiento había estado cojo y que de repente nos dice la Biblia que no nada más se levantó y caminó, hasta saltaba con gozo, ¿sí? Alabando a Dios. Entonces, en este capítulo vamos a ver varios puntos. Primeramente, vamos a ver las circunstancias del evento. Acababa de pasar todo esto. Entonces, leemos Hechos 4, del 1 al 4, por favor. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anuncianse en Jesús la resurrección de entre los muertos.
y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Para muchos de los que habían oído la palabra y creyeron, el número de los varones era como 5,000. Fíjate, aquí vemos varias cosas, ¿sí? Habían causado gran conmoción en la multitud y esto pues llamó la atención de los líderes religiosos, ¿no? A ver qué está pasando, tanto alboroto. Y estos sacerdotes pues en su mayoría pertenecían a los saduceos y ellos no creían en la resurrección de los muertos. Entonces, pues imagínate, llegaron a investigar, porque como que Pedro está enseñándoles a la gente acerca de la resurrección de los muertos, ahí en el templo. Y pues estaban bien molestos, ¿verdad? Porque estaban refutando las creencias de ellos, ¿sí? Estaban desafiando de alguna manera su autoridad como maestros religiosos. Y vemos que Pedro y Juan estaban contradiciendo, sí, lo que ellos decían, lo que ellos enseñaban. Y siempre cuando tú empiezas a compartirle a alguien las cosas de Dios que van muchas veces en contra de las cosas que está haciendo, pues a la gente no le gusta tampoco. Y también aquí vemos cómo dice que pues se enojaron ellos, pero ese día el número de varones que se convirtieron eran como de 5,000. Fíjate qué cantidad de gente por la predicación de Pedro se estaba convirtiendo, ¿sí? Y ellos se estaban arriesgando de alguna manera, porque pues los saduceos eran muy poderosos, eran ricos y ellos, acuérdate que se basaban en la Torá, lo que preguntaba, ¿no? En la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y ahí no hablaban de resurrección, entonces ellos, pues, no, estaban muy molestos. Y lo vemos en el Hechos 23:8. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Ellos siempre tenían esta discusión con los fariseos, ¿sí? Que no había resurrección, que no había ángel ni espíritu, siempre. Y aquí en este momento, pues, estaba Pedro justamente anunciando que Jesús había resucitado de entre los muertos. Entonces, pues, estaba teniendo mucha fama, aparte de los milagros que habían estado haciendo. Y ellos estaban súper molestos. Entonces, no los van a enjuiciar ese día, porque ya era tarde. Había que esperar al día siguiente para poderlos enjuiciar, cosa que no hicieron con Jesús. Recordarás que con Jesús lo llevan a juicio y anda de aquí para allá con Pilatos y Anás, y en fin. Entonces, son puestos en la cárcel por causa de Jesús. Pero fíjate, recordemos que el cristianismo no es una religión, no es que tú tengas que cumplir con ciertos ritos, con ciertas cosas, no, es una relación personal, tú con Dios a través de Cristo, ¿sí? Entonces, pues hay que tener esto así como que muy claro. Bueno, pero al punto es que cuando encarcelan a Pedro y a Juan, a pesar de todo lo que habían estado viendo, esto, fíjate que fue bueno para el Evangelio, porque vemos en el versículo 4 de Hechos 4:4 lo que nos dice. Sí, Patita. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Fíjate, lejos de que se apagara,
al contrario, todo lo que estaban oyendo hacían que se convirtieran, que hubiera muchísima gente, ¿sí? Y a veces a lo mejor cuando te atacan a ti, eso te da oportunidad para que tú hables, ¿sí? Y a lo mejor una persona venga a Cristo. Entonces, cuando Pedro y Juan en la cárcel, siendo perseguidos, ¿verdad?, nos van a dar unos consejos para que nosotros los tomemos en cuenta cuando seamos atacados o perseguidos, cuando enfrentemos esa persecución. Y el primer consejo que nos dan es sumisión, que lo vemos en los siguientes versículos del 5 al 7. Hechos 4, del 5 al 7. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndolas en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Aquí vemos cómo estos líderes religiosos les preguntaron a Pedro y a Juan: ¿y con qué potestad haces tú estas cosas? ¿Y con qué poder habían sanado a ese hombre? ¿Sí? ¿Y con qué autoridad estaban ellos predicando? Pues sí, porque como vimos, las cosas que ellos hacían y lo que estaban hablando ponían pues su reputación, ¿verdad? Y la posición que ellos tenían en el Sanedrín, pues la ponían así como en juego, ¿sí? Porque a ellos les interesaba más la posición que ellos tenían, la reputación que tenían, que darle la gloria a Dios, ¿sí? Y vamos a ver cómo Pedro, con la ayuda del Espíritu Santo, les respondió con mucho valor, les respondió valientemente. De hecho, los culpa de haber crucificado a Jesús. Y también estaba diciendo que Dios lo había resucitado a Cristo, ¿sí? Entonces, aquí vemos esa sumisión que ellos tuvieron, porque en lugar de ponerse a la defensiva, de ponerse bravos, de enojarse, no, ellos no hablaron, ni se quejaron, ni se resistieron a ser encarcelados y llevados al concilio. Y nosotros así, cuando tengas ese ataque, debemos ser sumisos, no ponerte a discutir tontamente, ¿sí? Jesús mismo nos da el ejemplo y nos dice que Él es manso y humilde. Y dice: aprended de mí. Mateo 11, 29. ¿Quién lo lee? Yo, pero usted está en la página. Ok. Gracias. 11:29. 11:29. Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y aquí, pues sí, podemos estar cargando ese yugo, aquí cargando nuestro costalito de situaciones, de problemas, de rechazo y todo, ¿no? Que nos fatigan. Y aquí Jesús nos libera de todas esas cargas, porque el descanso, aquí como dice, ¿no? Aprended de mí y hallaréis descanso para vuestras almas. Ese descanso que Jesús nos da es paz, es sanidad espiritual, es amor, porque una relación con Dios transforma todos estos problemas que tenemos, que sabemos que de alguna manera Dios los está permitiendo en nuestra vida en esos momentos para algo. No nada más porque, pues ahora no, es para que crezcamos espiritualmente, para que aumentemos nuestra fe, ¿sí? Y cuando tú adoptas esta actitud de ser sumiso, como vimos que la tenían ellos, pues siendo tú manso también, vas a bajar el furor de la otra persona, el enojo que tenga.
Acuérdate de Proverbios 15:1. Y ese lo tenemos que tener aquí, en la mente, en todo momento. La blanda respuesta quita la ira, mas las palabras ásperas hacen subir el furor. Ajá. Cuando te atacan y tú no respondes a ese ataque, sino que la blanda respuesta, pues descontrolas a la otra persona. Y aquí Pedro y Juan lo que quieren no es ponerse a alegar con ellos, es tener una oportunidad para predicar y hablarles de Jesús. Entonces se juntan todos y Pedro y Juan, al verlos juntos, dicen, "No, ahorita es cuando vamos a aprovechar para predicar." Lucas 12, 11 y 12. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo nos enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Y ellos estaban llenos de Dios, llenos del Espíritu, que es el punto 2 que necesitamos tener, estar llenos de Dios. En Hechos 4:8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. ¿Sí? Estaba lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Y tú puedes decir, bueno, sí, pero ¿y yo cómo voy a estar llena del Espíritu? A ver qué tanto estás orando, qué tanto estamos leyendo, qué tanto estamos yendo a la palabra de Dios, a la Biblia, para apropiarnos de todas esas enseñanzas que Él tiene para nosotros y esas promesas que están. Entonces sí, estaremos también nosotros con mucha fuerza para enfrentar lo que sea. Estaremos llenos de Dios para vencer los obstáculos que se presenten. Como David, cuando venció a Goliat. David, muchachito, chiquito, que no iba ni con armadura ni con nada, nada más con las piedras, ¿verdad? Y cómo vence al gran guerrero Goliat, que estaba todo armado, que era enorme, pero él tenía todo el poder de Dios. Entonces, pues que Dios nos haga estar llenos de Dios, y entonces veremos las pruebas, los ataques, los problemas de diferente manera. ¿Por qué? Porque tenemos esa llenura de Dios. Y las cosas cambian, ¿eh? A muy diferente cuando lo quieres pasar en tus propias fuerzas a cuando las pasas en ese poder de Dios, estar llenos de Dios. Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Sí, la palabra de Dios more en abundancia, o sea, que estés llena, que estés saturada, tus pensamientos saturados de lo que dice Dios. Y Gálatas 5, versículos 16 y 17. Se pegan 5, 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que
quisiereis. Ajá, esos deseos de la carne, pues puede ser que cuando tú tengas un ataque también tú te enojes y respondas de manera agresiva, ¿sí? Pero si tú andas en el espíritu, no vas a responder de esa manera. Ujú. Y cuando tú no respondes de la misma manera, pues sí como que descontrolas al otro, ¿verdad? Entonces busquemos ser guiados y controlados, que controlen nuestra lengua. Ay, ese estudio de la lengua como me encanta porque es tan fuerte, y que seamos controlados por el Espíritu Santo, ¿sí? En todo momento, en cada día de nuestra vida, ¿sí? Y como dice el versículo anterior, la palabra de Cristo more en abundancia, entonces que estemos llenos, nuestra mente esté pensando siempre en las cosas de Dios, ¿sí? Cuando se te presente una situación, ponerte a pensar, a ver, ¿y Cristo qué haría? ¿Le pegaría? ¿Le sacaría la lengua? ¿Le daría una cachetada? No, ¿verdad? Entonces, reaccionar de esa misma manera, ¿sí? Para que el Espíritu Santo nos ayude a controlar nuestras reacciones y esos deseos egoístas, que lo podremos hacer, pues, estando llenos de Dios, ¿sí? Entonces, vamos al tercer punto. Vimos que el primer consejo que nos dan es sumisión, ser sumisos. El segundo es estar llenos de Dios. El tercero es aprovechar las oportunidades, como ellos lo hicieron en ese momento. Queremos tener esa posibilidad de hablar de Cristo para que sepan qué es lo que Dios dice. Hechos 4, 8 al 10. Hechos 4, del 8 al 10. Pati, te toca. Perdón. Ah, no, sí, ¿verdad? Sí. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Os sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra. Bueno, sí, síguete, ¿Sí? porque sí. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Hasta ahí, Patita. Te pasaste un poco, pero no importa, porque de todas formas lo vamos a ver. Entonces, bueno, aquí vimos, los líderes religiosos le están preguntando, oye, pero ¿cómo es que sanaron a este hombre? ¿Sí? ¿Con qué autoridad predican? Entonces vimos que con la ayuda del Espíritu Santo, Pedro les responde valientemente, ¿sí? Y no nada más eso, los culpa de haber crucificado a Jesús. Uh-huh. Y vemos que aquí me encanta ese pasaje, el 12 de Hechos 4, ¿no? Como dice, porque no hay otro nombre en que podamos ser salvos. No hay otro, ¿eh? Uh-huh. Solo Jesús pagó en la cruz por tus pecados. Solo Jesús. Uh-huh. Entonces, Él es el camino, no hay otra manera de llegar a Dios si no es a través de Jesús. Y el Salmo 118, 22 dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Sí? La cabeza del ángulo sabemos que en la esquina es la piedra que sostiene, ¿no? O en un arco, les decía, en un arco la piedra clave es la que sostiene todo el arco. Y esa piedra clave es Jesús. Entonces, si quitas esa piedra, pues todo se viene abajo. Uh-huh. Sin Jesús, pues no hay cristianismo. Uh-huh.
pues sí, ellos están teniendo mucho valor y se están enfrentando con la máxima autoridad en Jerusalén, ¿sí? Aún sabiendo que esto les podía costar la vida. Los podían acusar y matarlos. Pero vemos cómo ellos están aprovechando esa oportunidad que Dios les presenta para hablar de Jesús a la gente, ¿sí? De ese Jesús, el Mesías que ellos habían estado esperando por tanto tiempo y que cuando llega no lo vieron, no le creen. Juan 6, 44. Juan 6, 44. Juan 6. Juan 6, 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que lo envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Nadie puede venir a mí si el Padre no le trajera. Y 14, 6 también, por favor, de Juan. Pues una vez, Blanquita. ¿El ya que 6 está. también? No, 14, Ah. capítulo 14, versículo 6. Que también aquí nos lo deja muy claro. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, este pasaje es Sí, de los más claves, de los más importantes en la Escritura, ¿sí? ¿Cómo podemos llegar a Dios? Pues únicamente por medio de Jesús. Él es el camino, ¿sí? No es un camino, es el camino, el único camino a Dios Padre. Es también la verdad y se están comprobando todas esas profecías del Antiguo Testamento en Jesús, ¿sí? Es la verdad de todas esas promesas de Dios. En ningún otro hay salvación, ¿sí? Entonces, pues al hablar todas estas cosas, sí impresionan a la gente y los escuchan y dicen, ay, pero ¿cómo estos si son gente sencilla? ¿Cómo están hablando esas cosas? ¿Cómo lo están haciendo, no? Que el último que leíste, que lo volvemos a leer, el 13, por favor. De Hechos 4:13, nuestro pasaje. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Los miembros del Sanedrín notaron que Pedro y Juan, pues no, eran así como que los más preparados, ¿verdad? Religiosamente. Entonces estaban impresionados por las cosas que decían y la valentía que ellos demostraban. Y se daban cuenta, pues sí, que habían estado con Jesús, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando Cristo transforma tu vida, esto impacta a la gente, ¿sí? Y es el mayor testimonio que tú puedes tener, más que las cosas que tú puedas decirles a las personas, es el que vean tu vida cambiada por Cristo, ¿sí? Y en toda tu manera en tu actitud, en tu conducta, en tu hablar, ¿sí? Y ver que tienes esa gran fe y confianza en Dios. Así es cuando aprovechamos a decirles, pues sí, mira, yo también estaba bien mal, así como tú, estaba bien mal y estaba enferma de pecado, pero por eso vine a Cristo y Cristo me ha sanado, ¿sí? Entonces, estos hombres sí estaban totalmente impresionados. Y el otro punto que vemos que tienen los apóstoles es que son irreconciliables, ¿sí? Innegociables. Ellos no cambiarían su manera de actuar, no cambiarían de parecer, ni dejarían de hablar de Cristo, a pesar de cualquier rechazo.
que están en los siguientes versículos, del 14 al 22 del pasaje de Hechos 4. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Sí, entonces imagínense, ¿qué vamos a hacer con estos, con las cosas que están diciendo y con lo que han hecho? Estaba el hombre sanado, todos esos milagros, y no podían decir, ay, no, pues no es cierto, ¿verdad? Lo habían visto, ahora sí que lo habían visto con sus propios ojos, entonces no tenían maneras de decir que no, era cierto. Pero aquí dicen, no, los sacan del concilio, ¿no? Y les dicen, no, pues sálganse. ¿Qué haremos? No, pues vamos a prohibirles que hablen en ese nombre, ¿sí? En el nombre de Jesús, ¿sí? Y Pedro les dice, y Juan, juzgad que es justo delante de Dios obedecer a los hombres, a ustedes, antes que a Dios. Pues no, ¿verdad? Entonces, aunque esta vida transformada de los discípulos y del hombre que había sido sanado era una evidencia clara e irrefutable de que Jesús era el Mesías, los líderes religiosos continuaban negándose a creer en él y continuaron tratando de reprimir esa verdad, ¿sí? Entonces, así cuando tú le compartes a una persona y no quiere oír, a pesar de que esté viendo muchas cosas, muchos milagros en tu vida, y se ponen necios, pues mira, ya mejor oramos por esas personas, ¿sí? Porque a lo mejor si insistimos va a ser peor, pero ora por ellas para que Dios ablande ese corazón. Uh-huh. Y Pedro y Juan aquí les están diciendo, o sea, pues no les vamos a obedecer a ustedes. Nosotros no podemos quedarnos callados, ni siquiera cuando corrían ese peligro. Entonces nosotros pidámosle a Dios que también nos dé valentía para hablar fuertemente. Uh-huh. Y me encanta como dice, es más importante obedecer a Dios que a los hombres. Uh-huh. Cuando dice, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros que antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Uh-huh. En el versículo 21 vimos cómo los amenazaron y los soltaron, ¿sí? Porque impresionaban esa fuerza y no había manera de que los acusaran, ¿sí? Dios estaba usando todos esos milagros. El siguiente punto que vemos es muy bonito, que es estar unidos. Lo vemos en el versículo 23 de Hechos 4. Los dejan en libertad porque ya no podían hacer nada, pues todo el mundo había visto las cosas que habían pasado y lo que ellos habían hablado. Hechos 4:23, sí. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Sí, qué bonito, ¿no? Fueron a estar unidos, a congregarse, a edificarse, a alentarse con sus hermanos en Cristo, ¿sí? Salieron
a compartir con ellos. Eran pues sus hermanos espirituales y estaban unidos para fortalecerse mutuamente, para que así la persecución fuera menos fuerte. ¿Por qué? Porque son hermanos espirituales. Y tú lo ves en tu grupo, ¿no? Cómo hay esa unión, que te sientes apapachado o cobijado, que sabes que te apoyan en oración. Entonces, pues también es importante esa unión, ¿sí? En los siguientes, no son los siguientes, es el 32 al 35 de Hechos 4, por favor. Sí. Todas las cosas en común. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que se poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que lo que no había entre ellos ninguno necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Ay, qué bonito, ¿no? Que dice, esta multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, ¿sí? Pensaban lo mismo, sentían lo mismo. Ellos no se aferraban a las cosas que tenían, por eso podían dar y compartir, ¿sí? Permitían que los hermanos que estaban pasando necesidad, cuando otros tenían en abundancia, no, ellos gozosos lo daban, ¿no? Y eso me hace pensar también, ¿qué actitud tenemos nosotros hacia los demás? Cuando ves que alguien está pasando por problemas o por cosas económicas, ¿qué tanto estamos nosotros también teniendo esa actitud de dar con el corazón alegre, ¿sí? Porque acuérdate que todo lo que tenemos, Dios te lo ha dado. No es tuyo, es de Dios. Y que nosotros nada más somos sus administradores. Entonces, Dios va a querer que tú acapares, que tengas y que guardes. Ay, no le doy porque es que esto me gusta y es mío, ¿no? No, entonces también seamos con esa misma actitud que tenían. Ellos daban voluntariamente, ¿eh? Daban voluntariamente, nadie los estaba obligando, lo que veían que le faltaba al otro. Y esta unidad que ellos tenían, esta unidad espiritual y esa generosidad de estos primeros creyentes, hacía que atrajera a mucha gente, que dijeran, ay, mira, qué bonito, cómo se aman, ¿no? Cómo se apoyan, cómo se quieren. Y el siguiente punto que vemos, ser agradecidos, que lo vemos en los versículos 24 al 28. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todos los que hay, que por boca de David, tu siervo, dijiste. ¿Por qué se amonotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Fíjate, aquí dice, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, tú eres Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, ¿sí? Fíjate qué manera tuvieron de orar. Primero, ¿qué hicieron? Alabaron a Dios. Luego, pues ya le mencionan los problemas que había y le piden ayuda. No le piden que quiten los problemas, ¿sí? Sino que les ayude a enfrentarlos. Y este debería ser para nosotros un buen modelo de oración, ¿sí? Porque luego le pedimos a Dios
que nos quite el problema que tenemos. Ay, no, Señor, es que no lo quiero tener. Dios lo está permitiendo para algo en tu vida. Entonces, mejor pidámosles que nos dé fortaleza para enfrentar el problema, ¿sí? Que a lo mejor Dios sí te lo quita, ¿verdad? Pero bueno, debemos ser conscientes que muchas veces no sucederá así y que esto será para darnos mayor fuerza, mayor valor para enfrentarlo y que va a ser para aumentar nuestra confianza y fe en Dios, ¿sí? Porque recordemos que Dios es soberano en todo lo que sucede. Él determina la historia para cumplir sus propósitos y para poder llevar a cabo su voluntad. Y en tu vida así es también, ¿sí? Porque no hay nada que pueda hacerle cambiar de opinión o obstaculizar los planes que Dios tiene para ti, ¿sí? Y aquí este punto me gusta porque sí muchas veces se nos olvida ser agradecidos con Dios. Como si Dios tuviera la obligación de darnos las cosas, de cumplirnos nuestros deseos. No, Él nos va a dar lo que necesitamos, ¿sí? No lo que queremos. Ay, señores, que yo quiero sacarme la lotería, ¿no? Pero a lo mejor Él sabe que si te la sacas te va a causar mucho mal, entonces no te lo va a dar. Entonces sí somos malagradecidos, sentimos como si Dios fuera el genio de la lámpara, que yo le pido el deseo y Él me lo tiene que cumplir. No, no es así. Seamos agradecidos con lo que Él nos da o con lo que no nos da también, ¿sí? Entonces ellos estaban agradecidos también de estar padeciendo esta persecución, porque les estaba haciendo hablar con mucha fuerza, ¿sí? Y demos gracias a Dios por todo lo que nos da, de veras que nos da más de lo que necesitamos. El solo hecho de podernos levantar en la mañana, de abrir el refri y encontrarte lo que sea para comer, somos muy bendecidos y no le agradecemos lo suficiente, ¿sí? Y por último vamos a ver el último punto, que es la expectativa. O sea, ¿qué va a hacer Dios? Vemos los versículos 29 y 30 de Hechos 4 en nuestro pasaje. ¿Hechos qué? 4, 22. 29 y 30, Pati. Angélica, perdón. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces, tener denuedo era tener esa decisión, ese valor para hacer algo o para hablar, ¿no? Requiere superar nuestros temores. ¿Tú crees que a lo mejor ellos no pudieron sentir temor de algo? Sí, pero ellos tenían más valor, tenían más poder que les había dado Dios, ¿sí? Y tenían ese compromiso para hacer lo que Dios les mandaba, ¿sí? Y yo, ¿cómo puedo ser más valiente? Porque sí nos dan miedo muchas cosas. Pues orando, pidiéndole a Dios, orando, también pidiéndole a otros creyentes que te apoyen en oración, ¿sí? Pidiéndole al Espíritu Santo que te dé ese valor que tanto necesitamos en muchas situaciones, ¿sí? Y siendo conscientes de que a lo mejor tú le hablas a alguien y puedas ser rechazado, ¿sí? O puedas causar incomodidad con la otra persona o hagan burla porque les estés hablando de Cristo. Ay, sí, tú muy santa, ¿no? Así te van a decir, porque a mí ya me pasó, ¿sí? Pero atreviéndonos a dar esos pasos de fe donde quiera que estemos, a pesar de la persecución, del ataque, de lo que sea, ¿sí? Como vemos que ellos lo hicieron, que con gran fuerza salieron a la calle a predicar, y como vimos, la gente se convertía por todos lados. Ya no se contaban
la cantidad de gente que se estaba convirtiendo, ¿sí? Entonces, que no nos paren esas personas o el mundo que te quiera intimidar y te quiera detener, ¿sí? Que tengamos nosotros también ese valor. Y aquí vimos en este pasaje, pues sí, una gran victoria, porque ellos estaban haciendo, lo que estaban haciendo estaba perfecto. ¿Por qué? Porque estaban llenos del Espíritu Santo y hablaban con gran fuerza la palabra de Dios, sin ningún temor al rechazo o a la persecución. Nada los intimidó, ¿eh? Al contrario, corría más la palabra de Dios por todos lados, ¿sí? Porque sabemos que lo que aparentemente era malo, ¿verdad? Ay, había mucha persecución, ya mejor ni digas nada, cállate. No, Dios lo usa para su plan perfecto, como lo vimos en la historia de José. ¿Se acuerdan de José? Sus hermanos, no lo quieren, lo venden, le tienen envidia, lo venden como esclavo, luego lo llevan a Egipto y en la casa de Potifar es acusado falsamente por la esposa de Potifar, que dice que intentó abusar de ella cuando había sido al contrario, ¿verdad? Es encarcelado. Todo lo que le sucedió finalmente fue para bien, porque se pudo salvar mucha gente de la hambruna que se venía en Egipto, ¿sí? Y José entendió que Dios había permitido todas esas cosas desagradables que le sucedieron para llevar a cabo su plan, o sea, con un propósito. Y así también en nuestras vidas permite Dios situaciones con un propósito para nuestro bien, siempre. Romanos 8:28. Romanos 8:28. Pati, te toca. Perdón. Más que vencedores. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ajá. ¿Quiénes? Los que aman a Dios. ¿Y cuántas cosas? Todas las cosas nos ayudan a bien, ¿sí? Entonces, pues que realmente tengamos nosotros también ese mismo valor, esa misma actitud que tuvieron estos apóstoles y siguiendo esos consejos, ¿sí? De ser sumisos, no te pongas a la brava porque a lo mejor sale peor, no vas a lograr nada. Ser sumisos, estar llenos de Dios, es eso principalmente, de aprovechar las oportunidades que se nos presentan, de no cambiar de opinión, eres innegociable, o sea, no porque te critiquen vas a decir, ay, no, pues fíjate que no, firme, ¿sí? En tus creencias, de estar unidos, también muy importante ese apoyo en tu grupo, ¿sí? De ser agradecidos con Dios. Entonces, que no se nos olvide todos esos puntos para que cuando tengamos esas críticas, ese rechazo, pues los pongamos en práctica. Entonces voy a dar gracias y pues Señor, te queremos dar muchas gracias. Y gracias Señor por estas enseñanzas que sí nos dan gran ánimo para poder compartir tu palabra en este mundo tan confundido, tan descontrolado, tan alejado de tu palabra, Señor. Que tengamos también estas características que tuvieron estos apóstoles y Pedro y Juan, y que aprovechemos las oportunidades para compartir de ti, Señor. Que seamos agradecidos porque sabemos que tú tienes un plan perfecto que se va a concluir, Señor, y queremos ser parte de ese plan que tú tienes para cada uno de nosotros y poderles hablar de Cristo a otras personas que no te conocen. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.